tiene una visión desordenada, equivocada, falsa. Pero entonces le dio al peronismo la posibilidad de confrontar de una doctrina verdadera, que es la nuestra, con una doctrina falsa. Y ahí el peronismo es que empieza a reverdecer. Y es lo que se está viendo. Y desde esa doctrina podemos hacer el plan de gobierno. Y en este plan de gobierno se arma el programa económico. Y en ese programa económico, el elemento ordenador es la nueva agenda que le estamos planteando al país, y especialmente a Olavarría, que es reindustrializar la Argentina. Reindustrializar la Argentina. Aquella Olavarría donde el cemento que se utilizaba en la Argentina salía de aquí, entre otras cosas, la cerámica, los ladrillos, donde Olavarría tenía trabajo. Y los únicos que estamos planteando esto somos los peronistas, la gesta de la reindustrialización. Y esto venimos a hablar a esta ciudad industrial especialmente. Obviamente, aquí con las carreras también, pero especialmente industrial. Si es conocida Olavarría, es por excelencia. Tenemos que volver a pensar que no solo la construcción de la Argentina utilizará el cemento, sino hoy, porque la tecnología lo permite, toda la región. Cuando hablo de la región hablo de Hispanoamérica. Hoy la tecnología lo permite, así que el cemento de la barría, entre otros productos manufactureros para toda la región. Eso es lo que nos motiva. Y eso lo ofrece el peronismo. El gobierno no te ofrece eso, no te ofrece que el cemento venga de cualquier lado. Hoy estás entrando cemento de Chile, de cualquier lado, de cualquier lado. Este gobierno es un despropósito, especialmente para esta ciudad. Y de los radicales, más que te pinten los cordones, algún árbol, alguna que te corten el pasto, ¿qué podés esperar de los radicales? Muchas cosas. ¿Por qué Milei tiene ese consenso en la sociedad, esa aceptación actual? No lo sé si lo tiene. Yo veo encuestas que está debajo del 40% de imagen positiva. De ese 40% hay 12% que corresponde por ser presidente. La investidura presidencial siempre te lleva. Alberto Fernández, la semana que se estaba yendo, tenía 14% de imagen positiva. Y a la semana de haberse ido tenía 2. No había pasado nada, simplemente había entregado los atributos del mando. Ahí no se mide 12 puntos. De la Rúa cuando se fue también tenía 12, 14, 16 puntos. Porque se fue. Vos le tenés que descontar a Milei 12 puntos por los atributos. Debajo de 40 le descartás 12, estás en 20 y pico. Eso, su núcleo duro de votantes sí ya se sacó 29 y pico en la primera elección. La primera vuelta sí, puede ser que tenga eso, pero no es la cifra que los medios dicen. Últimamente están con relatos medios extraños, sobre todo viniendo de consultoras que a veces ponen estadísticas un poco extrañas, ¿no? Pero no es lo que nosotros vemos. Igual, yo veo estadísticas donde está debajo del pueblo. ¿No cree que la cuenta de que esté Milei es de peronismo? Es de Alberto Fernández y la cofradía de progresistas. Nosotros dijimos que el gobierno de Alberto Fernández no era peronista, él mismo lo dijo. En 2 reportajes que tuvo con colegas tuyos, con Jorge Filfo, entonces, a confesión de parte, él dijo que era socialista, todo eso. Incluso la segunda vez Fontevecchia le preguntó, Alberto, hay dirigentes del peronismo que están enojados, que usted diga que es socialdemócrata, ratifica, sí, dijo, ratifica. Y si tuviera tiempo, inserto al peronismo en la internacional socialdemócrata. Bueno, nosotros no somos modernos, somos unos clásicos. Creemos en la verdad, no en la poca tarde. Por lo tanto, el que fracasó fue Alberto Fernández, pero no porque era vago, no es porque gestionaba mal, era porque pensaba mal. El que lo conoce a Alberto Fernández sabe que pensaba mal y actuaba peor, pero fundamentalmente pensaba mal por ser progresista. Ahora, empiezan a decir que peronista, la voz nuestra no alcanzó, pero la realidad es que no es. Guillermo, ¿qué dirigente influye en la refundación del peronismo que usted indica? No sobra a nadie siempre que sean los primeros. Siempre, o sea, si hay algún dirigente que me habla de la renta universal, que iba sin trabajar, y el peronismo es una clase de hombres que trabajan, hay algo ahí que no cierra. Porque el trabajo te permite aprender, el trabajo te permite orar. Los 2 últimos gobiernos
te quitaron a Dios y te quitaron el trabajo. Laborar y orar, ¿no? Cuando éramos chicos, andar que dialogar con Dios. Te permite discutir el excedente si trabajas, si no sos un pasivo en la sociedad. Te quitan la dignidad. La renta universal no es una propuesta peronista, por lo tanto, si aparece alguien que dice que es peronista y que habla que el que quiera vivir sin trabajar lo puede hacer porque para eso va a estar la renta universal, eso no es peronismo. Después, no sobra nada. Todo lo que sea doctrinario, ¿Cómo se puede llegar a ese proceso de decisión que es tan interesante? Porque incluso hay un debate que los mismos empresarios plantean hoy de cómo ir incorporando al mercado laboral a esas nuevas generaciones que van apareciendo y a esos nuevos trabajos también que van apareciendo, ¿no? Que por ahí no hay esa capacitación, no hay esa preparación. Lo que pasa es que ese es un viejo debate de cuando vos aprendés. Nosotros los peronistas decimos que la práctica es infinitamente superior a la teoría. No solo los peronistas, lo dice el Papa también y todo lo que... Y yo te preguntaría, vos cuándo aprendiste a ser periodista, cuando hiciste un curso o cuando saliste a la cancha a jugar, cuando saliste a la cancha. Entonces se aprende haciendo. El hacer te enseña, aprendes. Por lo tanto, la Argentina nunca se hubiese industrializado si no empezabas a hacerlo. Aprendés a comer, comiendo. A rascar, rascándote, y otras cosas también haciéndolo. No lo vamos a decir en la conferencia de prensa que queda feo. Si no, mañana va a ser título de todos los días. Entonces, hay que aprender a... En el trabajo se aprende. Lo primero que tenés que hacer es recuperar la relación lógica que siempre hubo entre el precio de la comida y los ingresos populares, porque algo que no podés dejar de hacer es comprar comida. Ya en el gobierno de Macri, la comida se fue a un precio increíble, terminás de comprar la comida y no te sobra nada, con lo cual te quedás sin mercado interno. Hay que volver a esa relación. Esa relación nosotros planteamos una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, no en Olavarría, en la zona núcleo. Pilar hasta el sur de Santa Fe, el este de Córdoba hasta el Río, que están las tierras más productivas del mundo. Y donde el costo del alquiler para los productores le lleva a la mitad de la producción. Esto parece un sistema total. Vos alquilás la tierra, ¿con qué pagás? Con la mitad de la producción. Es increíble lo que está pasando. Bueno, si vos bajás el costo del alquiler, podés obviamente subir las retenciones sin perjudicar al productor. Con eso, para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Con eso lo que haces es tener los recursos para honrar los compromisos de la deuda y bajás el precio de la comida. Cuando vos bajás proporcionalmente el precio de la comida, recuperás el mercado interno. Una vez que recuperaste el mercado interno, tenés la siguiente situación. O es abastecido por producción importada o por producción local. Para ser abastecida por producción local, lo que tenés que tener es el insumo básico de la industria, que es la energía, abundante y barata. Hoy la Argentina la tiene abundante, pero no la tiene barata. No podés tener la energía al precio internacional. Porque hay muchos países que no tienen energía. Ese es un error de los petroleros. Reflexionan mal. De hecho, he tenido muchas reuniones con los petroleros y ese esquema que ellos traían del precio internacional, en la década ganada no lo tuvimos y ganaron plata. Entonces hay que volver a hacer costos en la energía. La última vez que hicimos costos los hice yo y quedaba $35 el barril de petróleo con exploración y explotación. Lo que me pueden decir que yo la explotación de ese trabajo lo hice con el offshore, o sea, el petróleo o el gas fuera de la costa, más allá de la costa, porque el shale gas y el shale oil todavía era nuevo, yo cuando lo hice fue del 13. Ahora, que me digan que el precio del barril de petróleo, incluido el shale gas y el shale oil, es más de 35 y lo revisamos, pero nadie te dice el costo del barril de petróleo, ustedes lo saben en la Argentina, cuánto es el costo. Es increíble que incluso los periodistas especializados en energía no te saben el costo del barril de petróleo. Si no saben el costo del barril de petróleo, ¿cómo es que la energía está cara y hay que aumentar el precio? Violenta el sentido común. Bien, eso es lo que nos está pasando, pero no solo en el gobierno de Milei, también pasó en el gobierno de Macri y en el gobierno de Alberto. Así que hay que volver a hacer costos, muchachos. Por suerte las empresas hacen costos y en función de los costos se que define la lista de precios, ¿no?
Es una ridiculez esto de decir, no hago costos y hago la lista de precios en función de lo que pasa que alguien me quiere pagar. No sé, esas tonterías que escuchamos, que por suerte ahora se están terminando. Es el ABC de la escuela austríaca, ¿no? La escuela austríaca de economía en realidad está equivocada. Y por eso está equivocado Milei, que es un globalizador extremo. Y por eso ustedes la están pasando mal, no la están pasando bien. La están pasando mal. Todos la estamos pasando. Yo tuve en mi negocio la peor venta, yo hago las cuentas por semana, la peor semana de venta de mi negocio fue la semana que pasó, prácticamente de todo este siglo, salvo, yo ya tiene tantos años mi negocio que puedo llevar las cuentas desde hace, salvo las 3 semanas últimas de diciembre del 2001, esta semana que pasó fue la peor semana de venta de todo el siglo. De todo el siglo, estoy diciendo, de todo el siglo. Y en todo caso que me diga algún comerciante que de acá que esto no es así en Olavarría, no tengan duda que salen a caminar y les pasa esto. Todo lo demás es verso del gobierno. Muy dañino, muy perverso el gobierno. Porque llega el hombre a su casa, se sienta a cenar, la señora le pregunta cómo te fueron las ventas hoy. Le dice, no, la verdad es que fue un desastre. Pero ¿cómo? Si la televisión dice que se reactivó el país, que todo está bien, que están vendiendo. Se terminó la conversación. Ese hombre esa noche no duerme, porque piensa que es él el que no sabe administrar su negocio. Muy perverso lo que está haciendo Milei, Caputo y el resto de la banca. Creo que en Chapita ya no es solo Milei, me parece que estamos frente a un gobierno de gente perversa y especialmente desordenado en su manera de reflexionar. Cuando está muy desordenado, que están dementes. Con respecto a esto, Alberto extendió una pandemia, lo acaba de decir Guzmán, su ministro de Economía. ¿Qué tan perverso lo ve también a esa? No, claro, pero Alberto, mire, en el gobierno... Usted habla de Alberto, pero no de Cristina, y el que lo eligió fue Cristina. Sí, claro, no, la responsable política es Cristina. Lo que pasa es que vos querés que yo ya llene la bolsa del fracaso lleno de gente. No, yo le pregunto, porque... Alberto está, pero entonces te contesto. ¿Está bien la pregunta? Yo pensé que el gobierno de Macri había sido el peor hasta que llegó Alberto. Y después pensé que el gobierno de Alberto, que era un asco, como lo dije antes que asumiera, que te acordás que dije que él iba a ser el peor. El día que Cristina lo eligió, dije, eligió al peor. Yo cierta autoridad para decir esto lo tengo porque lo dije ese mayo famoso del 19. No lo dije cuando terminó el gobierno, lo dije allá, porque yo sabía que era socialdemócrata. Obviamente, ahora estamos en un gobierno todavía peor que el de Alberto. La cuarentena fueron decisiones tomadas sin basarse en la doctrina. Porque la doctrina te permite tomar decisiones cuando la experiencia no te lo permite. Y obviamente, para una pandemia, que es un hecho singular en este siglo, y tendría en el siglo XX, salvo algunos lugares muy especiales, obviamente no había experiencia, no solo de Alberto, sino de nadie. Era muy difícil tener buena salud sin tener mala economía. Pero bueno, Alberto la manejó con estas características y si vos recurrís a los reportajes que hicieron en aquel momento vas a ver que digo lo mismo que ahora. El gobierno de Alberto fue un asco, pero fue socialdemócrata. Para defender a Alberto, el gabinete de él, ahora, de Cristina sí que tiene la responsabilidad de haberlo elegido. Ahora, Poder Ejecutivo es un impersonal. El sabio de Amillaco que lo decía por el tiempo. De la misma manera que este gobierno es de Milei y no es de Villacueva, o es de Villacueva. No es de Villacueva, es de Milei. Y tratemos de que la bolsa del fracaso tenga pocos metidos adentro, porque si la llenamos, por eso no sobra nadie, pero para la responsabilidad política son las que son. Eso lo dijimos y lo seguimos sosteniendo. Eso es verdad. Alberto tenía un partido que se llama Parte, cuando al peronismo lo acusan de que siempre quiere expresar en todo. Imagínate vos el dirigente del peronismo de un partido que se llama Parte. Parece radical. ¿Vale? Y aparte socialdemócrata. Y aparte no era un muchacho con mucha contracción al trabajo.
pero fundamentalmente fracasó porque piensa mal. Piensa como los progresistas, por eso se lleva bien con los progresistas. Basta ver con quién administraba la pandemia. Tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. Los tres socialdemócratas. ¿Te acordás quién era? Sí. Que por eso tenía el 80% de imagen positiva. Sí, 60 días. Me acuerdo. 60 días. Después terminó a la semana en que se fue de 82. No hay ninguna duda. Lo que estás diciendo es exactamente así, pero no es el peronismo, fue el progresismo. Y en este contexto de situaciones, ¿cómo se ubican principios y valores dentro de ese árbol tan grande que es el peronismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se ven ustedes y cómo ven también esa posibilidad de charlar, de dialogar o de establecer alianzas o diálogos? Nosotros somos una herramienta electoral doctrinaria dentro del movimiento peronista que tuvimos que construir. Acá está mi vicepresidente, el compañero Valdés, el compañero Chicho, otro vicepresidente de Principios y Valores, el compañero Alan, la compañera de la 7ª sección electoral, dama femenina, el compañero responsable de la política. Nosotros tuvimos que hacer una herramienta electoral doctrinaria porque sabíamos que el partido iba a terminar justicialista, iba a terminar conducido como un socialdemócrata y iba a terminar la cosa como terminó. ¿Qué fue Alberto Fernández? Pasó. Y ahí salimos a hacer esta herramienta electoral. Y ofrecemos un marco de encuentro con todos los partidos que tengan una base doctrinaria. Hay varios. ¿Vale? La compañera Camaño tiene uno, Pichetto tiene otro, la gente de Pino Solana tiene otro, aunque él falleció, el compañero sigue. Moyano tiene un partido, el movimiento Evita tiene un partido. Todos los podemos ir encontrando en la Confederación Justicial. Pero eso es para las elecciones. Y la verdad que el pueblo está sufriendo hoy. Entonces hay que darle una respuesta a este sufrimiento. Los negocios no aguantan facturando el 40, 50, 30% que tienen que facturar. No aguantan. Y los medios de comunicación tampoco. ¿Y qué respuesta se da hoy? La organización del peronismo. Que haya una respuesta y una opción y un plan de gobierno. El peronismo está preparado dentro de la ley del orden para volver al gobierno. Acá está el plan de gobierno. No es más esa consigna, primero ganemos, después vemos. Plan de gobierno que está basado en la doctrina justicialista. Que iniciamos esta conferencia diciendo que esa sí es una virtud que se lo debemos a Milei, volver a instalar un debate doctrinario en el seno de la política. Una doctrina verdadera que es la peronista con una falsa que es la anarcocapitalista. ¿Cómo van a debatir los radicales de esto? No lo sé. Por eso Tetas, lo dije bien, Tetas, dice que él es socialdemócrata y que va a juntar a los socialdemócratas y que cree que los radicales tienen que ser la expresión de la socialdemocracia, que también es una doctrina. Y nosotros en el peronismo le decimos con todo gusto, hay algunos de los que dicen que son peronistas que los vamos a mandar para ahí. Allí se juntan los progresistas por un lado, los peronistas por el otro, los libertarios por el otro, y hacemos un debate doctrinario. Y el pueblo elige en función del plan de gobierno que define esa doctrina. Los trotskistas también tienen doctrina, pero últimamente los trotskistas cuando hablan parece que son los defensores de la pequeña y mediana empresa, cuando en la sociedad trotskista no hay propiedad privada. Algo no anda. Ni los trotskistas hacen un debate doctrinario. Un diputado más, 2 diputados, y entonces ocultamos que somos trotskistas. Al contrario, a mí me encanta que debatan los trotskistas como trotskistas, los progres como progres, los libertarios como libertarios y los peronistas como peronistas. Así fue la política siempre. Después viene la sal y la pimienta, que son los cargos que vas a ocupar, pero nunca el caballo atrás del carro, adelante, ¿no? O sea, vos tenés que decir, mire muchachos, primero discutamos de la doctrina. Nosotros nos paramos acá y decimos que está nuestro plan de gobierno. ¿Y el kirchnerismo y la cámpora de los cuales hemos hablado, en qué lugar los ubica? ¿Los pone dentro de la bolsa de la que habló recién? ¿Los pone afuera? No, todo yo dije que no sobra nadie. Todo lo que se identifique como peronista en el marco de la doctrina, no sobra nadie. De hecho, en los centros de estudiantes que ganó el peronismo el sábado pasado, varios de ellos participó la cámpora y otros grupos de la comunidad peronista. Y ganaron centros de estudiantes que desde el 73 que no ganamos. Yo en el 73 era un estudiante universitario de la UBA y la verdad que en ese momento ganábamos los centros de estudiantes, pero después
creo que de arquitectura, incluso de ciencias sociales, había un grupo peronista también, pero en esta frente que se arma, peronismo tuvo, y sobre todo ganó con los votos de los que están empezando la facultad. Tenemos una aceptación extraordinaria entre los 16 y 24 años. Hay encuestas que se hacen, y ahí, ¿por qué? Porque es la discusión doctrinaria, ¿dónde se da? Y se da en la juventud. Por eso es muy interesante lo que está pasando. ¿Qué rol le da el sindicalismo en un país con tanta crisis, con tantas dificultades y con tanta gente que ha perdido el trabajo? ¿Cuál es el posicionamiento que ves que hoy? Esa pregunta que es tan fácil de responder se la dijo al secretario general del libro, el compañero Horacio Ibañez. No, nosotros decimos que el trabajo es un tema muy delicado que está sufriendo en este momento todos los argentinos, pero en realidad no es culpa de los trabajadores, es culpa de los empresarios, pues, es culpa de la falta de inversión, de poner empresas, de que haya trabajadores, que haya salario y que haya consumo. Esta es la realidad. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, seguimos discutiendo convenios colectivos como lo establece la ley, seguimos discutiendo paritarias acortadas porque el gobierno ha congelado los salarios, el dan IPC, pero el arranque te congeló en el mes de diciembre el 25%, no lo recuperó ningún trabajador y en consecuencia lo que se discute es a la baja y ya los trabajadores no llegan a fin de mes. Esto es la realidad. ¿Cómo es la posición de la CGT actualmente como grupo? No voy a hablar como la CGT, soy secretario general de un gremio. Me parece que la individualidad también les pasa al conjunto. Estamos todos medianamente la misma realidad. Defendés en este momento las suspensiones, defender las suspensiones, tratar de sacar los porcentajes más altos que puedas sacar y tenés que tratar de que no te despidan gente, que estamos trabajando al 30% de la capacidad instalada todas las organizaciones productivas, no hay exportaciones, no hay de ninguna manera grandes productividades, lo hemos cambiado todo por importaciones que es en forma indiscriminada, en forma de dumping que afecta tremendamente a los trabajadores. Tenemos asegurado solamente quienes trabajan en el transporte en la Argentina y quienes trabajan en el sector comestible porque el argentino no va a dejar de comer, poquito pero comerá, y va a viajar. Y después no hay ningún tipo de posibilidades hasta que no haya alguien que venga y industrialice nuevamente, reindustrialice el país, que tenga nuevas propuestas, que bajemos los costos de la energía. Todo esto es energía y el costo más barato de esto es la mano de obra, lo que significa que los trabajadores estamos ganando muy poco y que tenemos energía que no es competitiva. Si importa a 0,30 el kilo de metal de China y en la Argentina se produce también y se vende a $3,50. Así que es bastante difícil por ahí. Si nos ponemos a escuchar sus relatos, lo que está contando, ¿no tendría que el sindicalismo dar también, o sea, reformular, digo, porque hasta acá llegamos con un sindicalismo donde están siempre las mismas figuras, donde no hay renovación, donde no hay elecciones, y llegamos a esto? Sí, no, me siento totalmente orgulloso, Echarle la culpa al sindicalismo de la falta de inversión me parece re loco. No le estoy echando la culpa. Con la política de fútbol. No hay elecciones. ¿Cómo no hay elecciones? Cada 4 años hay elecciones en todos los gremios. Cada 4 años hay elecciones en todos los gremios. Yo tengo elecciones cada 4 años. Gano por el 90%. ¿Por qué querés que me vaya? No hay trabajadores en el vidrio. ¿Por qué querés? El tema es que tenés que estar a la altura de las circunstancias, discutir los convenios, discutir la paritaria como corresponde, defender los intereses de los trabajadores. Los que son de otros gremios son los que cuestionan a los dirigentes sindicales. La verdad, yo no podría cuestionar a Moyano. Que me disculpe el periodismo, ¿viste? Cuestionar a Moyano cuando gana por el 80, por el 90% de los votos me parece recontra loco. Ahora digan ustedes por qué creen esto, porque los dirigentes sindicales no son como los políticos, porque los que piden que nos quedemos 4 años son los mismos que están en el Congreso, que votan en contra de los trabajadores permanentemente, que le quitan derechos, que teníamos miles de derechos a los trabajadores, que estamos en la mitad de los derechos. No abarata los costos de ninguna manera sacar esto, que hay superproducciones, hay exceso de rentabilidad
por las superproducciones, pero hay menos trabajadores, hay más despidos y más gente en la calle. Si a usted le parece que es responsabilidad del movimiento obrero, lo debatimos por el tiempo que quiera. No, simplemente por una cuestión de que hoy la gente, un empresario no toma un empleado por todos los temas que significa que la industria de juicio, de que se quedan tomando un empleado, es un tema. Tener un empleado y lo puede repasar. No sé si usted le pasa en su. Te voy a contestar porque en la mayoría por lo menos pasa eso. yo me junto directamente con gente de la UIA, con compañeros, con empresarios pymes, que están en una situación de crisis tremenda. El problema no es el costo laboral y el problema no son los juicios. En esto del precio final, yo creo que la carga impositiva es mucho más grave, los impuestos son mucho más graves, los insumos son tremendamente costosos. Recién lo planteé, y desde ahí se mira la economía. No creo que no hay que esclavizar a un hombre para ser rico. No hay que esclavizar a los trabajadores. En este momento, usted se está dando cuenta que con el tema de que hay inteligencia artificial, de que la supertecnología le quiere hacer creer al trabajador que está casi de más en una línea de producción. Y en la línea de producción, el trabajador tiene un aporte importantísimo. Por acá entra carne, hermano, y por acá sale el chorizo. En el medio hay un montón de compañeros que tienen trabajo. No podemos agotar eso. Me parece que, fíjese que los trabajadores, el 80% o el 60% no llega a fin de mes, lo que significa que están mal pagos. ¿Usted cree que hay que ajustarlos un poco más a los trabajadores? Yo le pregunto a usted qué sabe. Yo creo que no. Creo que hay que aumentar el salario y aumentar las leyes nuevamente. Y hay que eliminar el decreto 7023, me parece una locura tremenda. Así no funciona el país. Este país de muchísimo trabajo, todas las capacidades instaladas funcionando, en este momento no funciona. Estamos trabajando 30, 40%, todos los sectores, y algunos se atreven a decir que no podemos competir con los de afuera. ¿Cuántos son elevados desde el gobierno? El gobierno generó esta política, y el gobierno le hace creer a los demás que los trabajadores son un costo. Los trabajadores son los responsables de que funcione la empresa y de hacer ricos a los dueños, que son bastante ricos, entre paréntesis. Así que creo que hay una mala distribución de la riqueza en la Argentina, y que hay algunos que no la quieren ver, y algunos no sé por qué lo reclaman. Creo que está bien el modelo sindical, creo que hay que ratificarlo, creo que le sirve a muchos sectores de la producción. Hable a sola con los empresarios y le van a decir, nos conviene este sindicalismo y no nos conviene estos gobiernos. Está claro que ningún empresario bajándole la renta va a tomar un trabajador. O sea, pensar que ventas a la baja o incrementar el plantel, y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, quizás tu pregunta correcta es cuando el gobierno, cuando la economía esté creciendo. Cuando vamos a crecer a tasa china, bueno, entonces podemos discutir el tema de los convenios para los nuevos trabajadores. Ahora, pensar que lo que le está pasando a la economía hoy tiene que ver con las leyes laborales, nosotros hicimos crecer el país a tasa china, no está hecho. Esa es la realidad. ¿Hay que ser una posibilidad que el país crezca a tasa china? Sí, claro, un gobierno peronista debe ser. Hay una, es un gobierno peronista, todos los demás, no. ¿Qué análisis hace de la política económica actual? Bueno, no hay una política económica, hay un esquema. No sé muy bien qué va a decir el presidente mañana. Ahora, es muy extraño, porque imagínense que se lo escuchó hace 7 días, 6 días, el viernes pasado. El viernes, ¿qué te pasó? No, el anterior. En Mendoza decir que él era un topo, que venía a destruir el Estado y sujeto, ¿te acordás que por... Y ahora va a explicar mañana cómo va a ser el presupuesto para financiar lo que él quiere destruir. Es raro, ¿no? Sí, porque el presupuesto es para financiar el Estado. De eso habla, no habla de negocio, de casa. Es el presupuesto del Tesoro Nacional. Tampoco habla del presupuesto de las provincias o municipios. Mañana él va a explicar el presupuesto del Tesoro. Más o menos lo que está pasando en los últimos meses, entre 7 y 8 billones de pesos de gasto mensual, es lo que él va a explicar mañana.
7, 8 millones, 7.000, 8.000 millones de dólares a mí. Eso es lo que gasta el presidente por mes. De lo cual en la Quinta de Olivos te sale 300.000 dólares. El resto lo gasta en el funcionamiento de la administración nacional y otros hechos más. Todo lo que incluye el presupuesto. Bueno, esa es la recaudación. Obviamente vos podés decir, no, pero aparte van las universidades, jubilación. No, te estoy diciendo en qué se gasta, porque el recaudo es lo que tiene que gastar. ¿Qué es el presupuesto? Es una autorización de gasto con una probabilidad de ingreso. Ahora, él decía que venía a estudiar el Estado. Y a la mañana tiene que explicar cómo lo va a financiar. No está preparado para eso. Va a ser un discurso muy difícil el de mañana, muy difícil. Porque no tiene una cabeza formada para explicar lo que va a hacer con el Estado, porque no está de acuerdo. Es anarquista, por eso es anarcocapitalista. Es como los viejos anarquistas, que algunos en la Olavarría todavía deben quedar, con la diferencia que él defiende la propiedad privada y es creyente, a diferencia de los viejos anarquistas del principio del siglo XX. Pero su base conceptual es la misma. Por eso no cree en los países, no cree en los pueblos, es una patria. Cuando Camaño dijo que era una patria, tiene razón, los anarquistas son la patria. Creen en la patria. Es un globalizador extremo. Así que mañana para él es un día muy complicado, muy complicado. Los patriotas podemos ir, presentar un presupuesto y decir voy a gastar esto en defensa, en seguridad, en educación. Creo en la Argentina. No somos estatistas, pero creemos en el orden. Él no cree. Un día muy difícil. Como va a ser un día muy difícil, te va a pasar como esa historia donde te peleas con el de afuera, para no pelearte con vos mismo, ¿viste? Cuando estás enojado y te cruza uno en el auto y ahí ya... La culpa del otro. Él se va a pelear con los de afuera. En este caso los de afuera son la Asamblea Legislativa, que van los senadores y demás. Con lo que vaya. Mañana se va a enojar. Mañana se va a enojar. Porque en realidad va a estar enojado con él. Él no puede presentar un presupuesto. Yo debatí mucho de economía con él de 16 años. Cuando yo te digo que es anarquista, es anarquista. Cuando él dice soy un topo que vengo a destruir el Estado, no es joda, es lo que él piensa de verdad. Es un pensamiento profundo. Ahora, como una persona que piensa que tiene que destruir el Estado, mañana se va a parar a las 9 de la noche frente a todo el país explicando así voy a financiar lo que quiero destruir. Bueno, es una cosa de bueno, la va a pasar muy mal. Mirarle la mano, mirarle si empieza a transpirar, mirar cómo se sigue. Mañana va a ser, no va a ser ese momento de disfrute como cuando se encuentra con su profesor español, con Jesús del Soto, que se excita, que se pone, profesora, que viste que lo viste, cuando habla del anarcocapitalismo y habla. Mañana no es un día de excitación para mí. Vas a ver que se va a poner complicado con los que lo están escuchando. Los que lo están escuchando presencialmente lo va a agredir. Y a todos los que estamos escuchándolo por los medios va a estar muy complicado. Ayer Cristina le pidió que bajara un poco el tono de su agresividad. Nunca se lo Cristina. Pero usted coincide con ese. Es que con no esa puede, visión. ya no puede, ya es un muchacho que está chapita. Está chapita, el pibe, si vos hubieses hablado con él, lo que pasa es que es un chapita simpático, con la barriga debe haber uno o dos también, que están chapitas y no tienen problemas, pero porque no son presidentes. Cuando un chapita llega al presidente, es un tío barro. Imagínate si tuvieras armamento en un tiempo, Dios se sabe, ¿no? Así tuviéramos los misiles que tienen los norteamericanos, y tenés gente que aprieta el botón. Bueno, diría no. El muchacho está desordenado, lo dijimos, y este es un gobierno que está destruyendo el aparato productivo. Acá mismo tenemos la empresa, una empresa emblemática de la barriga que no encuentra comprador, ¿no? Es un problema eso, ¿no? De eso venimos a ver. Es un problema muy serio. Imagínate que es una empresa fundamental, no a esto. Seguramente han cambiado el gerente y el presidente, pero lo conozco. En nuestras gestiones que ampliaron la fábrica, no que la querían vender. En nuestra gestión hicieron la de Catamarca, porque ellos van poniendo la fábrica donde está la materia prima, es obvio. Teníamos que garantizarle el gas a un precio razonable y ahí hicieron la inversión, pero hoy la quieren vender. No, al menos eso es lo que sale en el día. ¿Vale? Imagínense que no encuentran comprador.
Algo que cuando Marita la vendió con unos cuantos cuadros, me parece, ¿no? Unos cuantos cuadros. Hizo hasta un museo, me parece. Pero bueno, imagínate que ahora no hay quien la compre. Ese es el estado de la Argentina. Y yo le digo a los consultores, a los trabajadores de la barriga, tranquilo porque ya vuelve el peronismo, ¿no? Si no volviera el peronismo, ¿qué mensaje de esperanza le traemos a los muchachos de la industria de la barriga? Venimos a decirle tranquilo que viene el peronismo. Dentro de la guía de verde vuelve el peronismo, tranquilo, acá está el plan de gobierno, donde planteamos la reindustrialización. No hay reindustrialización de la Argentina si no hay industria de la construcción, no hay industria de la construcción sin cemento, no hay cemento sino la barriga y los trabajadores de la barriga. Así que hoy te vas contento esta conferencia. Y si no te vas a quedar sin anunciar. Hablaste toda la conferencia mía. Estuve viendo toda la conferencia. Tuvimos, nos picanteamos lindo, fue ya muy bien. Gracias. La entrevista fue muy bien, divertido. Ahora con el secretario general. Sí, este empieza picanteando esto de Pablo. Es bien peluca, y la arranca de primera y de Pablo. Sí, de los jubilados. Y tenemos que, es un tema que hay que resolverlo estructuralmente, pero hasta que se resuelva estructuralmente no podemos vivir con esta miseria. Es una barbaridad lo que pasa. Yo hice el cálculo del primer semestre, ahora obviamente eso se amplió. En el primer semestre del 24, cada jubilado aportó 1 millón de pesos a lo que mi ley llama el equilibrio fiscal que no está. 1 millón de pesos cada jubilado, o sea, un matrimonio de jubilados en Olavarría aportó 2 millones de pesos a las arcas de mi ley. 2 millones de pesos. ¿Cómo se hizo ese cálculo? Lo que gastó Alberto Fernández en el primer semestre en jubilaciones y pensiones. ¿Está bien? Y no contributivos también, estamos hablando de gastos de jubilaciones. Ese gasto del ANSES el primer semestre lo actualizás por inflación y llegaste al 31 de julio, estamos de acuerdo, la inflación acumulada, y lo comparás contra lo que gastó Milei. La diferencia te da casi 6 millones de pesos, dividido los 6 millones de beneficiarios que hay, estoy hablando de los que reciben jubilación o pensión. Después beneficiarios del INTEC hay más, del ANSES hay más, porque tenés las no contributivas, interés otro tipo de... También tenés los monotributistas, tenés los autónomos. Estamos hablando de lo que tienen que ver con trabajadores, lo que de alguna manera se le contra 6 millones, más o menos 5.700.000 más los pensionados, está dando ese valor. 1 millón por cada uno. Después se hacen las cuentas bien, te puede dar un poco menos, pero digamos, para que tengamos orden de magnitud, que como hablamos los economistas, imagínate un matrimonio de jubilados en la Olavarría con 2 millones de pesos más para gastar en este semestre, comparando con jubilaciones que fueron malas, las de Alberto, no es que con Alberto, no te estoy comparando contra la década ganada, te estoy comparando contra Alberto, que fue un desastre. O sea, este muchacho le está haciendo pagar a los jubilados ese pretendido equilibrio fiscal que no está. Que está simplemente porque no pagan las deudas, no pagan lo que tienen que pagar, y porque ahora hicieron brujería financiera. Los intereses que pasaba, que tenía que pagar el Banco Central por la deuda que toma, se los pasaron al Tesoro, y el Tesoro no los paga, sino que los capitaliza. Eso significa que los intereses que te tengo que pagar, te doy un bono que hace parte del capital. Muchachos, ni siquiera... Viste que si vos ponés un plazo fijo y decís, ponés 100 pesos y te pagan el 10% mensual, tenés 110. Y vos le das la orden al gerente porque te vas de vacaciones, que al vencimiento del plazo fijo te vuelva a ser el mismo plazo fijo con los intereses incluidos. Entonces, a los 30 días ya no pusiste 100 pesos, pusiste 110. Entonces, los intereses nunca los cobraste. Eso se llama capitalizar los intereses. Bueno, eso es lo que está haciendo el Caputo. No paga los intereses, sino que los capitaliza. Y entonces, ¿dónde lo ves ese, el incremento de la deuda? Cuando termine este año, un año de Milei valieron 2 de Macri. Un año de Milei en el incremento de la deuda, 2 de Macri. Es increíble. Es increíble cómo está creciendo la deuda del Tesoro Nacional. Claro, pagar no paga. Por eso aumenta la deuda del Tesoro. Bueno, son unos chatos. Y aparte no saben economía. Pero bueno, todo esto parte de esto se va a discutir en el presupuesto mañana.
que va a ser muy difícil no aprobarlo, a pesar que esté mal hecho, porque si no vuelven a utilizar las partidas que ya vienen del 2023 indexadas por inflación. Y ahí tenés un tema de coparticipación y hay un tema de desorden, ¿está bien? O sea, el presupuesto a la larga se lo van a aprobar. Pero lo de mañana va a ser para alquilar balcones. El discurso de lo que sería el mensaje de elevación. Vos sabés que el presupuesto es un mensaje de elevación firmado por el presidente y todo el presupuesto, que es por partidas, hasta las elecciones nacionales, los subsecretarios. Bueno, mañana va a ser el mensaje de elevación, va a ser para alquilar balcones. Va a explicar cómo tiene que destruir el Estado, pero que por ahora lo financio. Está chapado. ¿Listo? Listo. Muchas gracias.